Presentamos como todos los días un cordial saludo de bienvenida a quienes nos acompañan hoy miércoles 1 de febrero, primer día del segundo mes del año de 2023, en este espacio académico de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación de la Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia. Y para el efecto vamos a ver una serie de ataques terroristas cometidos por el bloque sur de las FARC contra los habitantes y la fuerza pública asentada en el sureño municipio de Puerto Asís, Putumayo, limítrofe entre Colombia y Ecuador. Una serie de actos criminales cometidos con explosivos, acciones sicariales, desplazamiento de campesinos, atentados contra los militares y policías y un asentamiento progresivo por medio de la fuerza y del terror para controlar todas las economías ilegales que se mueven en esta región, especialmente el narcotráfico y el tráfico de dinero falso, dólares falsificados que insertan dentro de la economía ecuatoriana, ya que este país está dolarizado. Infortunadamente, estos hechos tampoco son relacionados en detalle y como están documentados en la supuesta memoria histórica verdadera que escribió el señor de Rux. Por lo tanto, es una obligación moral e histórica colocarlos en el escenario en que son y ponerlos en primer plano por medio de estas emisiones que ya hoy llegamos al número 265. Adelante, mi coronel. A partir de su aparición delictiva, las cuadrillas que luego se convirtieron en el autodenominado Bloque Sur de las FARC y las autodenominadas compañías móviles que se le anexaron posteriormente, dirigidas por el narcoterrorista alias Joaquín Gómez. Los terroristas del comunismo armado han perpetrado innumerables actos criminales contra los habitantes del departamento de Putumayo, área donde el grupo delictivo ha constituido un importante centro de despliegue estratégico para el ambicioso proyecto de ocupar los alrededores de la ciudad de Cali con el de instaurar una dictadura marxista-leninista. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país, los habitantes de nuestras regiones y en general en toda nuestra nación, en este caso específico, los pobladores del pintoresco y rico municipio de Puerto Asís, Putumayo. Parece que se nos saltó aquí el video, estaba buscando y se saltó. Lo dejamos para el final, mi coronel, sigamos porque se saltó el video. Juan Gonzalo. Hoy es nuestra emisión 265 del programa diario de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, y por medio del cual se abordarán apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedidos en el departamento del Putumayo, que durante años fue convertido en importante núcleo terrorista para los intereses de los cabecillas de las FARC, en este caso específico alias Joaquín Gómez, y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencias sistemáticas contra los colombianos en pos del apoderamiento de la nación. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del paradisíaco municipio de Puerto Asís? Bueno, con el municipio de Puerto Asís está ubicado al sur del departamento de Putumayo, aquí lo vemos en la foto. Tiene 2.610 kilómetros cuadrados
La mayoría de su territorio es selva. Tiene divisiones caprichosas de esas de línea recta que se hacen en la geografía, que nadie explica cómo se divide un territorio de esa manera. Por ejemplo, al norte, donde tiene una extensa línea sobre la selva que es imaginaria, igual al sur, para partirse en dos con el municipio de Puerto Leguízamo, y por el sur del municipio, entonces limita en una parte con el río Putumayo, que al otro lado queda el Ecuador. Está a 94 kilómetros por vía terrestre de Mocoa, y es muy poco lo que se ha avanzado en esas vías, en especial en el tramo Mocoa-Villagarzón, Mocoa-Puerto Caicedo, que es semiquebrado, ya hacia el sur es más plano, pero no tiene una buena vía terrestre este departamento, y este municipio desde luego está más alejado. Históricamente ha dependido más de la economía con el Ecuador y con Perú por el río Putumayo que por la misma Colombia. Luego, con la incidencia del narcotráfico, pues la economía allí en muchos sectores es dolarizada, y lo que es peor, en la zona selvática se comercia es con coca. Tiene, según el del censo del año 2011, 11.967 predios urbanos y 8.749 rurales. Naturalmente, los predios rurales no pagan, en su mayoría, un altísimo porcentaje no pagan impuesto predial, y los urbanos pues pagan muy poco. Entonces el presupuesto del municipio es bajo. Ya para el 2012 tenía 60.000 habitantes, lo cual es bastante grande, pero habitantes de población flotante, de violencias relacionados con el delito, personas que pasan de un lado de la frontera al otro, que se mueven por los ríos en la selva. Y claro, hay unos que sí están asentados permanentemente, pero la gran característica de este municipio, como el departamento del Putumayo y del Caquetá y el Amazonas en su mayoría, es que son colonos que han venido a asentarse en estas zonas, incomodando a los resguardos indígenas que han históricamente ocupado estas zonas. Y para el año 2011 se calculó que el valor catastral de los predios registrados equivalían a 209.000 millones de pesos, lo cual significa el abandono en que ha estado esta región, porque teniendo esa riqueza tan grande de petróleo, tiene petróleo, que tiene parte del pulmón del mundo de oxígeno, que tiene riqueza pesquera porque hay bastantes cursos de agua, y que podría ser un productor agrícola de incidencia en la vida nacional, apenas que valga 209.000 millones de pesos su territorio, pues quiere decir que estamos, o que está muy lejos del desarrollo y de la integración al mundo actual. Y entre 1990 y 2013, es decir, en 23 años, el Centro de Memoria Histórica y otras entidades nacionales, con base en los archivos de las fuerzas militares y la policía, sistematizan 297 actos de terrorismo en el solo municipio de Puerto Asís, no en el departamento del Putumayo, en el solo municipio de Puerto Asís, lo cual significa que es bastante grande, porque quiere decir que son más de un promedio de casi 15 acciones terroristas por año en un solo municipio, más de una por mes. Y cuando aquí se resaltan acciones armadas violentas, no son la de la presencia de unos bandidos en una región o acciones pequeñas, sino son crímenes que tienen connotación de terrorismo. Eso significa que este municipio ha estado bastante afectado. Y al mirar su ubicación geográfica, lo vemos más aquí, ya vemos mejor lo de los cortes lineales en medio de la selva, que son límites imaginarios, lo cual se presta para que las veredas o las partes más rurales no tengan la atención en este caso, ni de Puerto Caicedo, que es un municipio muy pobre,
que se volvió municipio después de ser un caserío a la orilla de un río. Lo mismo Puerto Umbría, que queda más arriba entre Villagarzón y Puerto Caicedo, eran como dos caseríos muy conocidos. Otra línea recta que lo parte con el municipio de Leguízamo, que es Selva, y otra línea recta aquí también que lo pone de límites con el Ecuador, lo cual no tiene ninguna explicación, que si el río Putumayo viene por aquí, porque el territorio colombiano pierde un pedazo gracias a la diligencia de nuestros diplomáticos, que han sido muy hábiles, según ellos, para negociar, pero que ocurren cosas tan inexplicables como esta, que en la selva se trace una línea recta entre dos países donde no hay ninguna forma de controlar a nadie. Entonces, eso indica que hay un mal manejo administrativo de Colombia. Como hemos dicho, el departamento del Putumayo está ubicado al sur del país. Es uno de los dos departamentos que tiene límites con dos países, tres con Guainía, perdón, que son Amazonas, que tiene límites con Perú y Brasil, Putumayo, que tiene límites con Ecuador y Perú, y el Guainía, que tiene límites con Venezuela y Brasil. De resto, no hay otros departamentos que tengan municipios con límites con dos países. El departamento del Chocó, que tiene límites con dos mares y con Panamá, sería la otra excepción, pero pues los mares no son países. Tenemos que este departamento pues tiene una ubicación fundamental para el desarrollo de todo tipo de economías legales e ilegales en el sur del país, máxime desde cuando el Ecuador se dolarizó. Y el municipio de Puerto Asís, que aquí insistimos, tiene un paso a la selva que no tiene ninguna explicación allá, esa muela que perdió Colombia con el Ecuador, está a expensas de ser la puerta de entrada y salida de muchas actividades ilegales. Aquí vemos algunas fotos. Esta es una foto aérea de cómo se ha extendido de manera irregular el municipio de Puerto Asís sobre una zona completamente plana que ha ido deforestando la selva amazónica, que han ido convirtiendo estos potreros o estas zonas boscosas en potreros para ganadería. Y tenemos una pista que no lleva muchos años de pavimentada, antes era destapada y así aterrizaban y decolaban los aviones, especialmente de la Fuerza Aérea, que era lo que más llegaba allá, o aviones de carga de los que iban a los territorios nacionales. Posteriormente Satena, pero ha sido o era una zona muy olvidada de Colombia. Vino a tomar cierta preeminencia fue con la guerra con el Perú y con los primeros hidroaviones que llegaron al río Putumayo y al río Caquetá. Y luego se fue construyendo y como vemos todavía es muy incipiente esas instalaciones aeroportuarias, porque por el terreno la pista sí es útil. Y aquí vemos que como es un municipio que ha sido construido de manera irregular y pegado al río Putumayo, entonces comúnmente se inunda. Esto es muy seguido que ocurre, que llueve muy fuerte y en la selva amazónica llueve con mayor intensidad y entonces se inunda el municipio. Y aquí vemos que el acueducto está increíblemente construido pegado al río. Entonces el río carga mucho sedimento, carga mucho material orgánico y además se desborda. Entonces ya imaginan ustedes lo que le pasa al acueducto de vez en cuando. Esas son de las grandes decisiones de los dirigentes que tenemos. O sea, hicieron la bocatoma y obvio la bocatoma de quedar en el río, pero los tanques de procesamiento y todo pegados al río, sin palabras, sin comentarios. Entonces, como vemos, es un área de mucha importancia para el país, que debería ser
un epicentro de seguridad nacional y de desarrollo, un polo de desarrollo y de investigación científica en la selva, explotación pesquera, porque el río Putumayo, pues, además de los otros ríos que tiene, podrían generar una gran explotación de pesquera fluvial, podría generar turismo, podría generar industrias, agroindustrias en la región, porque además las zonas que se cultivan, por ejemplo, con cacao, producen un cacao de altísima calidad. Pero es como veíamos hace unos días del Caquetá, la gente dice que es preferible cultivar coca porque les produce más y que lo otro no les ayuda. De igual manera, el plátano y la yuca que se producen en esa región es de altísima calidad, pues, o se pierde o a los campesinos no les interesa porque es mejor sembrar coca y porque no hay proyectos a largo tiempo, sino que cada gobierno va y les da una gran cantidad de dinero que termina generalmente en los bolsillos de unos corruptos y no en planes a largo plazo. Esa sería la descripción muy general de lo que es Puerto Asís Putumayo, mi coronel. ¿Quiénes son los autores intelectuales y materiales del ataque terrorista del bloque sur de la FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Asís Putumayo en el año 2013? Pues además de autores materiales e intelectuales, que son estos delincuentes que están en la foto, sin lugar a dudas, el señor Juan Manuel Santos y sus ministros de defensa de turno que tuvo, en este caso el señor Villegas, Luis Carlos Villegas y Juan Manuel Santos, tienen una responsabilidad enorme porque por estar empecinados en el Premio Nobel de Paz de Santos y enviar unos delegados a Cuba que se arrodillaran ante los bandidos, les permitieron que durante ese lapso cometieran todo ese tipo de acciones criminales. Y eso lo han enmascarado y le dieron la vuelta con libros y con mensajes de autopublicidad y con exaltaciones de haber sido los salvadores del país y la única, la paz mejor, posiblemente mejor lograda, decía de la calle, y el general Mora le ayudaba al cuento. Pero lo cierto es que estos delincuentes siguieron cometiendo estos hechos criminales y aquí están. Ahora, los tres que están en la foto, o sea, Joaquín Ramírez, perdón, Fabián Ramírez, Joaquín Gómez y alias El Paisa, los tres delincuentes fueron los que siempre dirigieron y promovieron estos actos criminales e inclusive cuando viajaron a Cuba, dizque a negociar la paz, y ahí estaban siempre dirigiendo desde allá o aquí en Colombia el narcotráfico, el terrorismo y hechos de los que vamos a ver hoy. Entonces tiene unos responsables políticos que han eludido su acción y su inacción, mejor, por permitir que esto ocurriera, y la han enmascarado con el tema de la paz, que era muy necesaria, y estos tres delincuentes que eran los cabecillas principales que ordenaban y tomaban las acciones directas en el terreno. Y coronel, ¿cuáles son los antecedentes más resaltantes del ataque terrorista del autodenominado Bloque Sur de las FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Asís? Pues, mi coronel, si hay 297 hechos entre el 90 y el 2013, cuando ocurren estos ataques que vamos a hablar hoy, pues quiere decir que son muchísimos los crímenes que se han cometido y que aquí lo que vamos a ver son apenas unos hechos más. Resulta que cuando las FARC se dedican de lleno al narcotráfico y van creciendo las autodefensas en distintas regiones del país, la familia Castaño se mete de lleno también al narcotráfico porque les era muy rentable y la disculpa era que necesitaban dinero para financiar la guerra, pero en realidad era otro cartel de narcotraficantes y asesinos iguales o peores, porque lo que hacían era reclutar a ex integrantes de las FARC y del ELN para convertirlos en bandidos del lado de ellos, y estos venían y actuaban contra quienes han sido sus antiguos compañeros o sus cómplices.
Y esa guerra se fue extendiendo por todo el país, como lo hemos visto, y naturalmente el Putumayo, que estaba ya inmerso en la coca desde cuando el M-19 lo llevó allá, porque fue el M-19 en contubernio con el expresidente de Panamá, Torrijos, el que inició a promover el narcotráfico desde el Putumayo y el Caquetá, y luego las FARC se metieron en ese negocio. Y eso explica el maridaje del M-19 con el narcotráfico en el asalto al Palacio de Justicia. Entonces, tomando el tema exacto, a partir de que las AUC se meten de lleno al narcotráfico, quieren copar todos los espacios que había en el país, y el Putumayo estaba en la lista. Entonces allí ocurre una guerra tenaz entre narcotraficantes de ambos bandos, de las FARC y de las AUC, y mataban por parejo. Y desafortunadamente la izquierda, que tiene más presencia en estas actividades mediáticas, pues ha documentado muy bien lo que hicieron las AUC y ocultado completamente lo que hicieron las FARC en torno al narcotráfico y los crímenes que cometieron. Pero no lo pueden tampoco tapar con los dedos, porque las noticias de prensa están y los hechos ocurrieron. Entonces, esa guerra de narcotráfico o entre AUC y FARC, narcotráfico, no se ha contado como es, y simplemente existen hechos aislados, relatados en lo que hizo la guerrilla y muy bien documentados en lo que hicieron los narcotraficantes, porque lo ha hecho la izquierda y desde las universidades, desde centros, entre comillas, de pensamiento, etc. Es histórico, y por eso la guerra con el Perú marca un punto de inflexión al respecto, o las dos guerras con el Perú, la de 1911 y la de 1932, sin contar la de 1828. Pero contemos la de 1911 y 1932, que hay una frontera trinacional entre Perú, Colombia y Ecuador, que ha estado completamente abandonada por Colombia. Afortunadamente por Perú y Ecuador un poco también, pero un poco menos. Y no se ha ejercido la soberanía como es. Y nuestros indígenas y los colonos han sido víctimas, por ejemplo, de lo que tanto se conoce de la Casa Arana, en la época del señor Arana, que asesinó etnias completas e hizo lo que le dio la gana explotando caucho en nuestro territorio. Pero además de eso, después los delincuentes internacionales, ahora están hasta los mexicanos metidos por allá, manejando el narcotráfico, y no hay una presencia institucional del Estado. No es enviar las fuerzas militares y la policía a que combatan el delito, eso es una parte, pero la presencia institucional del Estado no existe. El Ministerio de Relaciones Exteriores no tiene un programa de desarrollo de fronteras. Es que yo creo que ni saben que eso les toca hacerlo a ellos. Como están dedicados a la politiquería de nombrar embajadores y a ganar dólares en el exterior, y ahora lo llaman Ministerio de la Paz, imaginémoslo. Tampoco el Ministerio de Desarrollo tiene una presencia allá, el de Agricultura menos, el de Educación ni se nombra. Entonces, ¿cómo hacer para que esto mejore? Pues es metiéndole presencia institucional. Y el Amazonas, que es el pulmón del mundo, cada presidente se va dando su briefing internacional de que hay que defender el Amazonas, y no pasa de, como la canción de Mari Trini, palabras, palabras, tan solo palabras. Entonces, en síntesis, la frontera trinacional y el Amazonas, que es fundamento esencial del hinterland de la geopolítica colombiana, y con una gran prospección, completamente olvidado, y las FARC haciendo ferias y fiestas allá desde hace años. También hay una sumatoria larga de ataques terroristas con explosivos por parte de las FARC en esos 297 crímenes documentados de alto perfil contra las entidades financieras, contra la fuerza pública y contra la población civil. Y eso, por ejemplo, que debería ser un aspecto fundamental de reconstruir la verdad de lo que ocurrió, no se nombra en el informe del señor Terru, para nada se nombran los ataques terroristas con explosivos.
Es más, en todo ese informe farragoso de 800 páginas casi, no se utiliza en ninguna de sus páginas la palabra terrorismo de las FARC, jamás se utiliza. Y entonces uno se pregunta, colocarle o lanzar un cilindro contra una vivienda de habitantes en un poblado, ¿eso cómo se llama? Terrorismo. Si se va a estudiar Al Qaeda o a ETA o a ISIS o a IRA, cualquier grupo de estos criminales, siempre se habla por delante el terrorismo. Pero aquí, como Juan Manuel Santos les lavó la cara y hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos lo sacó de la lista de terroristas, entonces ya no son terroristas. Entonces los informes no pueden decir que son terrorismo. Es más, estos bandidos de las FARC han denunciado a quienes les dicen terroristas y han pedido que juzgados y entes judiciales exijan a las personas que lo han llamado terroristas que se retracten porque le están ofendiendo su dignidad. Imaginen un criminal todo hablando de dignidad. Bueno, como se nota, hay una presencia, además de la guerra a muerte con las AUC, hay una presencia combinada de distintos carteles. Y eso siguió y después del gobierno de Santos se cogió más fuerza. Y ahora se encuentran allá en este momento, en el Putumayo, allí en Puerto Asís, que las disidencias de Gentil Duarte y las disidencias de Iván Márquez, y que los unos se llaman la Segunda Marquetalia y los otros se llaman dizque el Frente Carolina Ramírez. Y al lado de ellos hay un montón de delincuentes, que la Constru, que el de Sinaloa, que el del Occidente, que otros que llaman la Cordillera, que están por allá en el norte del valle y tienen ramificaciones, que los ecuatorianos, mejor dicho, eso es una lista larga de grupos y grupitos criminales que han persistido dedicados alrededor del narcotráfico y otros delitos, tráfico de seres humanos y tráfico de dólares. Ya lo dijimos, 297 acciones terroristas significan mucho, porque no son pequeñas, sino estamos hablando de tomas a poblados, secuestros, masacres, asesinatos, desplazamientos de campesinos, atracos a mano armada, destrucción de instalaciones públicas, etc. Para esa época, en ese sector habían sido dados de baja varios terroristas, entre ellos Raúl Reyes, muy conocido el caso. Enseguida, alias Tobar, el cabecilla de la cuadrilla 48, que era prácticamente la mano derecha de Reyes en esa región y se movía en los dos países como pez en el agua. Y Lucero Palmera, la compañera sentimental de Simón Trinidad, que cayó también en uno de esos combates con las fuerzas militares. Desde que subió el señor Álvaro Uribe Vélez a la presidencia, esos ataques terroristas se incrementaron no solo contra la fuerza pública como tal, sino de manera sincronizada en todo el país y con énfasis en esta región del Caquetá, Putumayo, para desarticular y demeritar lo que pudiera ser la seguridad democrática. Y por esa época hubo las liberaciones a cuentagotas de policías y militares que ahora, según dice la revista Semana, la Corte Suprema de Justicia le reabrió investigación a la señora Piedad Córdoba, nuevamente por algo que siempre ha sido un secreto a voces, que es la presumible cercanía de esta señora con las FARC, ya que la misma señora Ingrid Betancourt la sindicó de que estaba haciendo politiquería, utilizando el drama del secuestro para obtener réditos personales y favorecer a las FARC. Y estos hechos estaban documentados en el computador de Raúl Reyes, pero como la justicia colombiana los declaró inválidos, no se tuvieron en cuenta. Y ahí en la fiscalía están durmiendo el sueño de los justos los computadores de Jojoy, Iván Ríos y de Tirovijo y otros bandidos, pero el fiscal está dedicado a hacer politiquería para lanzarse de candidato presidencial en el 26, en lugar de sacar esos computadores y reabrir esas investigaciones y poner en su contexto todo lo que falta por aclararle al país de lo que allí sucedió. Y paralelamente con esto, es evidente que había un trabajo grande, clandestino, de redes urbanas en Neiva, Florencia, Mocoa, Popayán y Cali,
como epicentros de control estratégico sobre lo que se hiciera en Puerto Asís, y es una de las zonas predilectas para Raúl Reyes y los otros bandidos que se movían, porque es un municipio grande, porque se puede pasar de un lado a otro solamente en 2-3 minutos con una lancha, cruza el río y ya está en territorio ecuatoriano, o se desplaza por el río y puede utilizar a cualquiera de los dos lados de la frontera la innumerable cantidad de caños que van desembocando sobre el río Putumayo. Entonces, los antecedentes son muchos, no podríamos hablar específicamente de antecedentes puntuales en el municipio porque son 297 casos, pero sí mirarlos desde una perspectiva estratégica y entender que había todo un contenido de proyección a largo plazo de violencia sistemática para desarticular la institucionalidad y fortalecer el ambicioso plan de la toma del poder por parte de las FARC. Mi coronel, el portal electrónico Mi Putumayo informó en enero del 2013 que las FARC habían atacado a la policía y al ejército. ¿Fue este el preámbulo de nuevos ataques terroristas de este grupo en esta misma localidad? Sí, claro, mi coronel, ahí vemos es el 24 de enero del 2013. Y este portal, como lo hemos mencionado en otros episodios de la memoria histórica, pues es como un periódico electrónico que tienen allá en el Putumayo de toda su región y actualiza lo que sucede. Y cuenta el periodista Germán Arenas que ese día ocurrieron 2 ataques de las FARC contra la policía en Puerto Asís, Putumayo, y que uno en el barrio Los Prados, que es un barrio de residencial, una motocicleta, 2 bandidos de las FARC lanzaron granadas contra los agentes de policía y que terminaron ilesos, pero sí afectaron a una persona que terminó en el hospital. Y otro atentado ese mismo día, lanzaron una granada contra locales comerciales. Uno entiende porque no les estaban pagando la extorsión en el sector de que llaman la calle Mocha. Entonces, esto está ocurriendo en enero, pero no es el único caso en enero. Apenas resaltamos ese, porque son muchos, pero sí es de poner en primer plano que hay atentados directos contra pobladores civiles, por ejemplo, los dueños de establecimientos comerciales a quienes les arrojan una granada y se sobreentiende que es una venganza porque no les están pagando el impuesto que ellos llaman la extorsión o la vacuna. Y esto ocurre un mes antes del ataque terrorista que estamos colocando como principal, sin que sea el único dentro de este análisis. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo informó al mundo el diario El País de España los hechos relacionados con el ataque terrorista del bloque sur de la FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Asís, Putumayo, en el año 2013? Bueno, si en enero lanzaron las granadas contra la policía y contra los habitantes, en febrero, menos de un mes después, porque estamos hablando del 16 de febrero y lo anterior fue el 24 de enero, ya estaba en plenas conversaciones del señor Santos y habían hecho un acuerdo en Cuba de un cese unilateral las FARC y que ellos querían la paz y entonces que si eso no funcionaba, pues lo volvían a hacer y como lo vimos hace unos días en Orito, Putumayo, cometieron una acción criminal muy fuerte contra la estación petrolera y asesinaron a unos funcionarios de Ecopetrol. Aquí en Puerto Asís, que no es muy lejos de Orito, ese mismo día, a las 4:30 de la mañana, realizaron un atentado bastante impactante con explosivos contra la Policía Nacional. La estación era una estación nueva, ahí se ve, había sido construida recientemente. La destruyeron en un 70-80% y 28 viviendas de alrededor quedaron completamente afectadas.
una escuela pública donde niños de muy escasos recursos y de completo abandono van a estudiar, y si les dañan la escuela, pues ahí sí es cierto que se quedan más en la ignorancia. Y también el centro de salud cercano. Estos municipios tienen un hospital que no es lo mejor, pues así lo tiene, y unos centros de salud que no todos tienen atención con médicos, sino con enfermeros. Y ahí llegaron los daños de las FARC, y uno se pregunta, ¿y esto por qué nunca se menciona en los informes del señor de Rux? ¿Por qué no se habla de que en ese ataque terrorista contra la estación de policía dañaron 28 viviendas, como hemos venido viendo en los otros casos, que en cada ataque de esos eran 10, 15, 20, 14, 30 viviendas afectadas, y de eso no se menciona para nada, sino es el Estado que tuvo la culpa, y la guerrilla, como ahora andan diciendo el señor Timochenko, y seguramente Petro se lo va a reconocer, que son víctimas y no victimarios. Y pues lo demás que relata el portal o el periódico El País es que se ofrecieron unas recompensas para localizar estos bandidos, y que simultáneamente en la zona de Sumapaz también hubo una emboscada contra el ejército, contra unos soldados, y afectaron a algunos soldados en esos hechos, y que 2 días antes de estos hechos también las FARC, en una emboscada en San Antonio de Getucha, en el Caquetá, habían asesinado a 7 soldados con una emboscada. Entonces, como vemos, la responsabilidad del señor Juan Manuel Santos es muy grande, porque él seguía empecinado en su cuento de la paz y logró meter esa mentira al país para conseguir un premio Nobel inmerecido e innecesario, mientras estos delincuentes seguían destruyendo el país, y lo que es peor, causándole daños a la población y asesinando colombianos, y ahora antes salimos a deberles. Coronel, ¿cómo informó al mundo la revista Semana de Colombia los hechos relacionados con el ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Asís, Putumayo, en el año 2013? La revista Semana hizo una crónica extensa, repite algunos de los hechos que mencionamos ahora y le agrega otros. Menciona que en el atentado quedaron heridos 3 miembros de la policía, 2 agentes, 2 patrulleros y el capitán comandante de la base. Y también hace una entrevista al alcalde del municipio, en el cual resalta que uno de los grupos criminales de narcotraficantes, que se llama Los Rastrojos, está allí presente, y que está en una guerra a muerte contra las FARC y contra otras organizaciones. Entonces, que esta violencia tiene aquí claramente la acción de las FARC, pero que en la zona rural y en el resto del municipio hay otros crímenes derivados de esa pugna entre estos delincuentes, por lo cual inclusive pidió que el señor Santos le diera una especie de medidas de seguridad de situación de emergencia al municipio. Y claro, Santos fue allá por hacer politiquería y a vender el cuento de la paz, pero el problema está ahí latente. Mi coronel, ¿cuál fue el testimonio para el mundo del diario El Tiempo de Bogotá sobre los hechos relacionados con un nuevo ataque criminal de las FARC en el municipio de San Miguel, en el mismo departamento de Putumayo, apenas 10 días después del demencial ataque terrorista del bloque sur contra los habitantes del municipio de Puerto Asís en el 2013? Pues que Juan Manuel Santos fue al Putumayo a hacer politiquería, ahí acompañado de su ministro Pinzón, que le fascinaban los medios de comunicación y salir en primera plana. Y Santos andaba con el cuento de que él era el ministro de Defensa
más golpes le ha dado a las FARC. O sea, no fueron los militares, sino fue él como ministro de Defensa. Y que como presidente era el que los había sentado y los tenía doblegados en Cuba. Y ese era el cuento que vendía en cada región. Y generalmente viajaba a esos sitios después de que cometían los hechos. Y entonces decía que esos eran coletazos de que se sentían vencidos, pero que él los tenía doblegados. Y allá fue yo todo ese cuento y todo ese discurso en Puerto Asís. Pero una semana después de lo que ocurrió en Puerto Asís, las FARC entraron a San Miguel Putumayo, que es un pueblo grande también, y colocaron nuevamente explosivos en un restaurante. Óiganlo bien, un restaurante. Señor de Rux nunca mencionó esto. Restaurante. Y los que están en un restaurante son personas comunes y corrientes. Bueno, y activaron los explosivos y lógicamente hubo muertos y heridos. Y ahí pues en la crónica describe cómo fue que sucedió el hecho, cómo murió el señor Pedro Palma, cuántas personas había heridas, entre ellos una niña de brazos y otra de 8 años, y relata también que ese mismo día ocurrieron acciones terroristas de las FARC contra la policía en Orito, Puerto Asís, El Tigre y La Hormiga. O sea que a Puerto Asís volvieron y lo visitaron. ¿Y con qué lo visitaban? Con explosivos contra la policía, granadas. Entonces una semana antes, 10 días antes, han destruido el cuartel. Pero muy pronto, a pesar del show que hizo el señor Santos con su ministro allá, volvieron y atacaron a la policía en Puerto Asís y arrojaron estos explosivos contra un restaurante donde estaban algunos policías consumiendo alimentos y también estaban las personas normales que entran o ciudadanos comunes y corrientes que entran a consumir los alimentos en un restaurante. Entonces, si esto es un crimen de esa dimensión, porque matar a una sola persona en un sitio por estar comiendo y sin tener ninguna actividad bélica contra la guerrilla es un delito, es un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo será arrojarle explosivos a un restaurante? Pero todo pasa al olvido, es como si no hubiera sucedido. Afortunadamente todavía está en internet estos reportes, estos informes, y se pueden recuperar y colocar aquí, pero llegará el momento en que le dicen al señor Petro que todo eso hay que sacarlo y lo quitan. Lo quitan porque es que la verdad es la que diga el señor de Rux y no la verdad de lo que pasó. Adelante, mi coronel. Menos de 6 meses después de estos ataques criminales, la FARC atacaron a una unidad militar en Puerto Asís, Putumayo. ¿Qué informó la cadena Caracol al respecto? Pues que en una finca cercana a la base del batallón de ingenieros número 27 que estaba construyendo obras de beneficio comunitario para los campesinos a menos de 5 kilómetros del área urbana de Puerto Asís, le arrojaron cilindros con explosivos y asesinaron a un soldado y 4 heridos y causaron la zozobra y el pánico y la desazón y la preocupación de los campesinos, que son los beneficiados con el trabajo de los ingenieros militares, de que no van a poder seguir recibiendo los beneficios o que las obras se dilatan. Pero todo eso es en nombre de la revolución. ¿Y qué es lo doloroso de eso? Que se estaba negociando en Cuba, dizque la paz, y entonces los bandidos tenían el argumento, era que como el señor Santos no había suspendido las operaciones militares de las Fuerzas Armadas contra ellos, entonces que ellos podían seguir atacando. Lo mismo que están diciendo ahora con Petro, que una cosa es que se pacte un cese de fuego bilateral, pero que ellos tienen derecho a defenderse. Y entonces siguen cometiendo crímenes y es un discurso muy trillado que tampoco se menciona en el informe de la supuesta verdad, porque no se dice ahí por ningún lado que mientras hablaban de paz, destruían, atacaban, mataban, secuestraban, robaban, no. Simplemente es que era necesario firmar eso para que no ocurriera más. Y el señor Santos les ayudaba con el cuento, que si no se firmaba eso, entonces se venían para las ciudades a terminar de destruir y la violencia seguiría.
Y resulta que se firmó y la violencia siguió. Mi coronel, un mes después del ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra los habitantes de Puerto Asís, el diario El Espectador publicó la diciente crónica titulada Así se vive bajo la ley de las FARC en el Bajo Putumayo. ¿Cuál es el enfoque de este trabajo periodístico? Pues mi coronel, esto es un documento que tiene un valor tanto histórico como jurídico que nunca se le ha querido dar ni en la JEP, ni mucho menos en la reconstrucción de la memoria de lo que pasó. Resulta que las FARC publicaron en esa zona, y así lo publicó este medio de comunicación, un supuesto manual disque de convivencia. Miren, los terroristas ordenando convivencia, o sea, ejerciendo autoridad paralela, con 46 puntos o artículos de comportamiento. Y en uno de sus aspectos, en uno de sus apartes, mejor, le dicen a la gente que, como ustedes saben, y el reglamento en el punto 45, los padres de familia que tengan hijos activos en la policía y en el ejército y demás organismos de seguridad del Estado deberán vender sus bienes y abandonar el área. Y entonces uno diría aquí, alto el fuego. Eso se llama desplazamiento masivo de civiles, y eso está considerado como un crimen de guerra de lesa humanidad y no tiene ningún perdón en ningún tribunal nacional ni internacional, porque es justicia penal internacional. Y entonces, ¿por qué en ese engendro que se llama la JEP le dieron la vuelta y le pusieron una supravaloración a ese aspecto? Y entonces la ley penal internacional no se cumple para las FARC y sí para el Estado colombiano. Ese solo hecho, y aquí está, y ese manual lo debe tener la Fiscalía y lo deben tener los organismos de seguridad, si es que el señor Petro no ordenó quemarlo ya y desaparecerlo. Ahí está escrito, artículo número 45 de las 46 normas de comportamiento. Quien tenga hijos en las fuerzas militares y organismos de seguridad del Estado debe abandonar la región. Eso se llama desplazamiento masivo y es uno de los delitos que no tiene perdón, y es por los que han condenado en otras partes del mundo y en otras épocas de la historia a responsables de estos delitos. Y así sigue describiendo acciones que, si una persona es mayor de 15 años, oigan esto, debe estar inscrito en los libros de la Junta de Acción Comunal para que le den carta de recomendación y que se pueda desplazar entre las 5 de la mañana y las 8 de la noche, y si hay alteración del orden público, o sea, por las acciones de la guerrilla, entonces entre las 5 de la mañana y las 5:40 de la tarde. Y también relata cómo sacaron la Iglesia Católica y a los protestantes y a todo el que les controlaba o el que controlaba así la fe cristiana y la moral en la región, y establecen normas para los guardabosques, para la Junta de Acción Comunal. Entonces uno se pregunta si estaban estableciendo una especie de cogobierno por medio de la presión coactiva. ¿Por qué el señor Santos se le siguió arrodillando en Cuba y esto no lo mencionó allá, ni lo puso sobre el tapete en la mesa, ni los obligó a que entregaran a los responsables de estos delincuentes a la justicia, sino que todo fue paz y amor? Y antes, al contrario, los que estaban presos quedaron libres y los que estaban en Cuba terminaron de senadores y otros todavía narcotraficando, y el narcorrégimen de Maduro protegiéndolos, etcétera, etcétera. Un documento valiosísimo que está en el olvido y que habría que desempolvar y ponérselo en primer plano al señor fiscal general de la Nación, que lo debe tener allá, en lugar de estar haciendo politiquería, que llame a juicio a todos esos bandidos, y el Congreso de la República, en lugar de estar firmando fast track y aumentándole la popularidad a Petro cada vez que destruye más el país, debería meter el dedo en la llaga y decir, bueno, estos bandidos no hacen sino decir que no les cumplen y que no les cumplen, y dónde están los responsables de esto que no han entregado a los criminales que cometieron esos hechos, para reflexionar.
Coronel, ¿contribuyó en algo el pacto FARC-Santos para erradicar la agresión persistente de las FARC contra los habitantes de Puerto Asís en el año 2013? No, no creemos que haya contribuido para nada. Esta crónica ya es del año 2018 y relata del 2016, perdón, y relata que Puerto Asís sigue entre la coca y el consumismo y la vida ilegal y la prostitución y la violencia y el tráfico de dólares, de seres humanos y la enorme cantidad de cultivos ilícitos alrededores. Entonces, eso que se firmó en Cuba no fue sino un show, porque las FARC siguieron controlando por medio de las milicias bolivarianas, del Partido Comunista Clandestino y el movimiento bolivariano clandestino, que nunca se mencionaron para la desmovilización, siguieron controlando la producción de la coca, mientras en Cuba hablaban de paz y de desmovilización y de exigirle al gobierno que no fuera a fumigar estas zonas y que ellos entregaban sus estructuras, pero los hechos demuestran que ocurre lo contrario y que la violencia sigue allí enclaustrada. Entonces podríamos decir que no, solamente mencionando ese hecho, que no sirvió, pero son muchos más los que hay. ¿Cuál es el punto de vista de Fundel acerca de la situación de los niños como actores o como víctimas en las regiones de Colombia donde delinque la FARC? Pues sin duda muchos de estos actos los cometieron niños o fueron víctimas los niños, como vimos en uno de los tantos casos que en el atentado a un restaurante o a los comensales de un restaurante, en el cual fue afectado un bebé de 8 meses y una niña de 8 años. Y muchísimos más. Entonces, por eso la Fundación resalta siempre el drama de la niñez en medio de esta violencia comunista. Como epílogo de cada episodio de la memoria histórica aún no contada, el conflicto armado que realiza nuestra fundación, el coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra los habitantes del municipio de Puerto Asís, Putumayo, en el año 2013? Todas esas acciones terroristas, lo hemos reiterado en estos últimos días, las cometen las FARC y las han cometido en nombre de la paz. Ese manual de convivencia era el manual de paz, y estaban desterrando campesinos, asesinando a los que no les cumplieran a lo que ellos decían, y reclutando personas menores de 15 años, comenzando por tenerlos censados en la Junta de Acción Comunal. Y se sobreentiende que si la Junta de Acción Comunal no les cumplían, pues también asesinaban a los miembros de las juntas. Y de otra parte, el control específico sobre el narcotráfico, la producción y la guerra a muerte con los demás carteles de narcos, todo por la paz.
Entre tanto, el señor Santos negociando con ellos por la paz. Entonces es increíble ese argumento, pero es lo que marca la historia de este conflicto armado que tampoco se menciona en el informe mencionado. Valga la redundancia de mención. Hay un olvido total de la dirigencia política, de la intención estratégica de las FARC en el sur del país y en el resto del país, pero en este caso específico el sur, con una frontera trinacional, con una selva, con un potencial de beneficio para la salud de la humanidad, con muchas posibilidades de explotación de recursos de manera organizada, pero completamente al abandono y el poder de la delincuencia y todo el borde interior de las fronteras colombianas sin ninguna presencia institucional del Estado para desarrollarla y dejándole la responsabilidad únicamente a las fuerzas militares y de policía que se conviertan en blanco de la acción criminal de los delincuentes armados y de la acción jurídica de sus cómplices, que son especialistas en atribuirles todos los cargos posibles para evitar que los persigan y maniatarlos. Los pisasuaves tuvieron mucha acción que ver en esto y sobre todo los especialistas en explosivos. Como vemos, la gran cantidad de hechos que ocurrieron eran con explosivos y con acciones sorpresivas realizadas por lo que llaman los pisasuaves, o sea, los comandos terrestres de las FARC. Y el terror queda muy bien graficado en un manual de convivencia de 46 puntos, que no es que las FARC lo riegan y los demás y las personas les cumplen por temor, es que ahí dentro de la población, en cada sector, en cada vereda, en cada corregimiento, están enclaustrados los miembros del Partido Comunista Clandestino, los miembros de las milicias, que tienen el control estricto y son los que inclusive van y hacen la justicia revolucionaria asesinando a esas personas o los que sacan corriendo a los dueños de las fincas. Entonces se habla muchísimo del despojo de tierras y de lo que hicieron los paramilitares, que fueron unos bandidos. Eso no lo podemos ocultar. Pero los otros bandidos de las FARC hicieron lo mismo porque ni la prensa ni la justicia les cae con igual peso cuando hay pruebas tan contundentes como esta en las que la instrucción la daban de desterrarlos. Pregunta para reflexionar, ¿no? Pero viene otra pregunta. Si lo estaban haciendo en el Putumayo y las FARC actúan a nivel nacional y estaban en desarrollo en ese momento de lo que llamaba el Plan Renacer, ¿sería que en la única parte que lo estaban haciendo era en el Putumayo o era en todas partes del país donde estaban haciendo lo mismo? Pues lo lógico es que es en todas partes del país porque es una directriz de un grupo que se dirigía de manera integral y de manera colectiva y todo lo hacía en forma sistemática y estratégica. Lo hemos reiterado y lo repetimos hoy porque esto tiene que quedar muy claro, es que la debilidad de carácter de Belisario Betancur, Vigilio Barco, César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana fue letal para Colombia, para la seguridad nacional y fue un jardín de flores, de rosas para el crecimiento y el florecimiento de las FARC y para llegar a estos episodios como los que estamos viendo, porque si lo analizamos fríamente, establecer ese tipo de control y llegar a creerse los dueños del país de que mientras se negocia en Cuba y se habla de paz, están amedrentando a los campesinos y les establecen todas esas normas, es porque tienen una presencia no solo armada, sino de dirigencia enclaustrada dentro de la comunidad para poderla controlar. Y a eso no se le ha puesto mucho cuidado. Y eso también significa que el Estado ha sido débil, que quienes dirigieron el Estado jamás tuvieron esa visión de llegar hasta allá ni de hacer que la institucionalidad esté controlando, porque en el fondo lo que quiere decir eso es que hay un cogobierno, y cuando hay cogobierno es porque el gobierno principal no manda, no dirige, no orienta, no gobierna. Lo sabemos y lo repetimos, hay una importancia estratégica fundamental de la frontera amazónica, máxime que con la baja de Raúl Reyes y la baja de Tovar y la baja de Lucero Palmera
3 terroristas del más alto perfil de las FARC, se comprobó que la zona estaba completamente controlada por la alta dirigencia de las FARC, que tenía nexos a ambos lados de la frontera y que se requería un trabajo mucho más intenso de institucionalidad, lo cual no se hizo ni en el final del gobierno de Uribe, ni mucho menos en el gobierno de Santos, que estaba pensando era en llenarse de medallas y premios Nobel y darle la vuelta al asunto. Y después, con la pandemia y el problema que tuvo Duque, menos se hizo, y ahora con este que es de los mismos, pues menos se va a hacer, y entonces la frontera sigue peor de lo que está. Lo reiteramos también, todos esos daños causados tanto a las personas como a las instalaciones civiles, públicas y privadas, ni los pagan las FARC, ni aparece quien les endilgue, sino simplemente salen en la JEP y dicen, si nosotros hicimos, bueno, sí, ya dijeron que hicieron, entonces ahora que el Estado responda, porque es que el Estado no fue capaz. Entonces estos bandidos, ¿cuándo van a pagar y responder por todo lo que hicieron? Si ahora ya antes están pidiendo que los declaren víctimas y no victimarios. Ese punto de el triángulo narcotráfico, secuestro, extorsión y tráfico de armas, allí sí se evidencia en toda su dimensión, y es un punto de entrada de explosivos, de armas cortas, armas largas, municiones, granadas, etcétera, para abastecer al resto de cuadrillas, e inclusive con los documentos que se han incautado a la Segunda Marquetalia y a estos otros grupos que dicen que son las nuevas FARC, está probado que esa frontera sigue siendo el punto de paso de todos esos temas que tienen contactos con narcotraficantes de los 3 países, 4 con Brasil, y que las petroleras y otras empresas y los comerciantes siguen pagando extorsión. Además, hablan hasta de comprar drones para atacar a las instalaciones militares. Y como lo hemos dicho, en ese momento los nexos internacionales estaban moviendo que se hicieran los diálogos mientras en Colombia hacía terrorismo, y los hijos de los cabecillas y otros elementos que se han asilado en países del primer mundo, haciéndoles la propaganda y la publicidad de que las FARC no son criminales, y hasta la embajada de Alemania prestándose para el show de la paz en Colombia, yendo a estas regiones a legitimar las zonas de estabilización y un poco de nombres rarísimos, pero lo cierto es que el problema sigue latente y que ellos mismos dicen que llaman las FARC y siguen destruyendo, mientras hay otros que están en el Congreso que no dicen ni mu frente a lo que está pasando con quienes utilizan el nombre de las FARC. Inclusive tuvieron el descaro de colocarle, y el país se lo aguantó, que llevara las mismas siglas FARC, el nombre de su partido político, y luego ya por presión mediática le cambiaron a Comunes. Adelante, mi coronel González. Mi coronel, el municipio de Puerto Asís, localizado sobre la orilla del río Putumayo, ha tenido en su historia varios auges económicos que sus dirigentes políticos no han sabido aprovechar adecuadamente. Por el contrario, se ha convertido en un centro de corrupción de la administración estatal, como un territorio olvidado. En primer lugar, el auge del comercio de la quina, cuando se descubrió que esta era una medicina efectiva contra la malaria. Posteriormente, el auge de la explotación del látex de caucho, que se convirtió en materia indispensable durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente, el descubrimiento de sus valiosos yacimientos de petróleo, que es exportado a través del oleoducto trasandino hacia el Océano Pacífico. Pero en los últimos años se ha convertido en un territorio donde la migración colonizadora está depredando la selva para sembrar cultivos de coca, circunstancia que trajo como desgracia la presencia de los grupos terroristas y narcocomunistas de las FARC, que han intentado infructuosamente implantar un tiránico gobierno de miedo, sometiendo a sus pobladores a la esclavitud por medio de las armas. Agresión contra el pueblo del departamento del Putumayo, que ha sido contenida valerosamente por las heroicas tropas de las Fuerzas Armadas de Colombia. Estos sucesos históricos, que han terminado con una escalada de violencia generalizada,
por parte de los despiadados bandoleros de las FARC no fueron registrados por el politizado jesuita Francisco de Rux en el informe de la verdad, a quien el gobierno colombiano le encargó de muy buena fe y para lo cual se le aportó una multimillonaria partida del presupuesto nacional. Y de esa forma frustrando las esperanzas de la ciudadanía para saber la verdad como base fundamental para recobrar la tranquilidad. La anhelada paz que con gran esperanza que llegaría con la firma del pacto que acordó el señor Santos con esa cuadrilla de bandoleros, pero que hasta ahora no se ve en la realidad, ya que fue engañado totalmente, pues les concedió todas las prebendas económicas, materiales, sociales, políticas y jurídicas que habían pedido, pero continuaron en armas, asesinando y destruyendo la nación sin ninguna misericordia, además de no haber reparado en nada a las víctimas, dejando en claro la pésima calidad espiritual con quien firmó el mencionado acuerdo, y que ahora disfrutan de un supuesto perdón judicial que les dará la Justicia Especial para la Paz. Mas nunca lograrán el perdón social para remordimiento de su conciencia el resto de sus vidas y para las futuras generaciones, ya que sus crueldades han quedado registradas con letra indeleble en las páginas de la historia. Este es nuestro comentario para el día de hoy. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Ni perdón, ni olvido. Y fuera de eso, una necesidad de revisar la historia, porque ahí estaba el fenómeno de abandono estatal y de economías ilegales latente. Adelante, mi coronel Alarcón. Coronel. Sí, señor. Ya, ¿no? Mi coronel, hay un aporte por parte de Eduardo Patiño que dice lo siguiente: López, al suspender la operación Anorí y demás operaciones militares de las fuerzas militares, y Turbay, al enfocarse solo en el Estatuto de Seguridad a nivel urbano, también tuvieron mucha culpa en la situación de orden público del país. Por otro lado, el concepto, el aporte personal, está referido de la siguiente manera. Qué tristeza, un departamento del Putumayo tan rico en la explotación petrolera, entre otras, con grandes y millonarias regalías, estén hoy en día en el atraso por efectos de la corrupción, además de las acciones narcoterroristas de las FARC, las cuales son totalmente desconocidas ni mencionadas para informes sesgados como el de Rux, responsabilizando al gobierno y a la fuerza pública. Cuando la verdad sea dicha, los causantes de esta situación, sin lugar a dudas, son los que hoy en día aparecen por los pasillos del Congreso, ganándose onerosos sueldos producto de nuestros impuestos. La justicia injusta. Mientras tanto, los integrantes de la fuerza pública pagando condenas en la cárcel. Por eso, y por nuestros héroes caídos en acción, no podemos olvidar su sacrificio y debemos recordar por siempre que estos execrables hechos no podemos volverlos a vivir y debemos refutarlos, pues las cosas ya se están volteando en contra de la realidad. Yo creo que eso de los comunes estaba fríamente calculado, pues ya sabemos que los del Partido Comunista en la antigüedad se llamaban así. O sea, que FARC es igual que comunes, lo mismo de lo mismo. Muchas gracias, mi coronel. Bueno, muy amable, coronel, y muy a punto lo que usted dice acerca de la injusticia de la justicia frente a los bandidos y frente a quienes han defendido y han protegido la institucionalidad.
Adelante, Vicencio. En el sur del país, estos municipios como son Puerto Leguizamo, Orito, tienen una gran influencia y una influencia porque es lo que abastece todo el sur de Colombia, todo lo que es el río Putumayo y hasta Leticia, todo se trae desde Puerto Asís en unos bongos. Al debilitar o cuando son estos ataques terroristas, la subsistencia, entre comillas, de la población de estos ríos que habitan sobre estos ríos que son frontera con Ecuador y Perú, pues hay un desabastecimiento grandísimo y esto dificulta la supervivencia y la vivencia de estas comunidades. Pero a la población civil se olvida de todo esto y al gobierno nacional se olvida de esto. Y seguimos eligiendo y volviendo a elegir los mismos de siempre. Es así que nuestros congresos están con este tratado de paz dándole todas estas cabidas a estos criminales que pues ordenan estos ataques y no pasa nada, absolutamente nada. Muchas gracias. Bueno, impunidad marcada con corrupción, simplemente eso. Pues, llegamos al final del programa, entonces los invitamos a escuchar nuestro mensaje institucional y les participamos que esta tarde tenemos una actividad académica muy importante en la fundación, la invitación de un señor oficial de las Fuerzas Armadas Argentinas que nos vendrá a contar sus vivencias en torno a lo que fue la transformación de la institucionalidad en Argentina luego de que los comunistas llegaron al poder. La verdadera memoria histórica del conflicto armado en Colombia. Con el propósito de preservar la memoria histórica, resaltar el heroísmo de nuestros soldados, marinos, pilotos y policías y poner en primer plano a las víctimas del narcoterrorismo practicado por las guerrillas izquierdistas, la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación invita a escuchar todos los días de lunes a sábado de 7:30 a 9 de la mañana por nuestros canales de Zoom y Facebook distintos episodios de la verdadera memoria histórica de la agresión sistemática de los grupos armados ilegales contra los colombianos y la tragedia de las víctimas. No olvide su cita con la historia. Testimonios de viva voz de quienes estuvieron en los campos de batalla contra los narcoterroristas, así como de los militares y civiles víctimas de las atrocidades cometidas por el M-19, el EPL, las FARC, el ELN, el PRT, la Corriente de Renovación Socialista y el Quintín Lame.